palabra, Señor, que usted a través de tu Espíritu Santo fue plasmado, escrito, Señor, sellado, Señor, esta palabra. Señor, reprendemos toda obra del diablo también. Señor, toda distracción en nuestra vida, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros que estamos aquí en este lugar. Estamos teniendo una hermosa reunión, ¿cierto? Dándole las gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Y eso es bueno. Es bueno porque Dios está con nosotros, ¿cierto? Amén. Amén. Dice entonces los sellos. Vi, dice en el 6, Apocalipsis 6, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Amén. Ahí dice el Cordero. Ahora, ¿por qué se dice Cordero? Amén. Un Cordero, Cristo, que aparece como un Cordero que lleva las marcas de haber sido herido, representa su entrega en la cruz por los pecados de la raza humana o la raza caída, como dicen en otro lado, la raza perdida, ¿cierto? Eso significa que la dignidad y el poder, la autoridad de la victoria de Cristo provienen de su muerte expiatoria, ¿cierto? Eso significa el Cordero. Es el símbolo apocalíptico, ¿cierto? Símbolo principal, el Cordero de Dios. Es el Cordero que dice aquí, vi el Cordero. El Cordero es Cristo Jesús, Señor. El Cordero inmolado, el juicio de Cristo. Aquí está hablando el juicio de Cristo sobre los que rechazan su sacrificio como el Cordero de Dios. Amén. El Cordero fue ofrecido antiguamente se sacrificaba un cordero, un sacrificio. El corderito le ofrecían para expiación del pecado. Por eso dice en Apocalipsis, vi un cordero inmolado, cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista lo vio. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya? Entonces está hablando del sello. Ahí puedo explicar bien. Vi el cordero que abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con una voz de trueno, ven, le dicen, ven. Y mira, porque uno ven cuando lo llaman, ¿cierto? Y mira, atentamente. Como algunos dicen, mírame a los ojos, como diciendo el Señor. Mírame a los ojos y mira, diciendo el Señor, ¿ya? Para mostrarle al siervo Juan a enviar las cartas a todos los que estaban escritos, el profeta, como profeta, ¿cierto? Apóstol, llamado apóstol Juan, uno de los discípulos, 3 discípulos principales en ese tiempo cuando Jesús andaba en la tierra. Amén. Apocalipsis 6 dice, entonces, Jesucristo mismo, el Cordero, como decíamos nosotros, abre todos los sellos aquí en Apocalipsis, los cuales revelan la devastaciones, juicio de Dios sobre el mundo. Aquí el Señor, mientras es el Cordero de Dios que habla en Apocalipsis, Dios está llamando a cada uno de nosotros. Dios nos llamó con amor eterno, te he llamado. Dios está tan preocupado el Señor por enviar a Jesucristo de pagar
delitos y pecados, eso es maravilloso por ustedes porque han llegado en este lugar, ¿cierto? Hemos llegado. Mi vida y la suya delante de Dios somos especiales, ¿cierto? Especial tesoro. Aleluya, que Dios los bendiga en este momento, ¿cierto? Qué valioso, por eso decía un haitiano de extranjero, hombre extranjero decía, le dijo a un maestro, usted sin Cristo no tiene nada, nada, usted puede tener todas las cosas, pero sin Cristo no tiene nada. Puede tener muchas cosas valiosas en su hogar, en su necesidad puede suplir de todo, pero sin Cristo no tiene nada. Amén. Que eso es lo que decía el hombre, y es verdad. Ahora, pero los juicios son de origen divino. Amén. Vamos a quedar bien claros, porque se ha entregado en la mano de nuestro Salvador Jesucristo. Por eso es el Cordero de Dios que abre el sello, ¿cierto? Cuando vemos que en la mano de Cristo fue entregado el juicio, el Padre entregó a su Hijo, lo dio al mundo para salvar al hombre de pecado, la raza caída, al Adán caído. Y Jesús es el postrer Adán que hoy día presentamos a través de esa palabra, ¿cierto? Entonces vino a restaurar desde mismo de la esclavitud hace más de 2000 años. La gente fue librado de la esclavitud. Fueron libres fueron el ser humano, el mundo fue. Por eso habla de por qué de tal manera amó Dios al mundo. Pero aquí vamos a ver el origen, el juicio el origen divino que se ha entregado en la mano de Cristo Jesús de Nazaret. Por eso estamos viendo tanto catástrofe. Vivimos en los últimos tiempos, ¿cierto? Porque Jesús dice que vendré pronto y velad y orad para que nosotros estemos preparados. Y este es el momento que Dios está preparando su pueblo también, ¿cierto? Una de las cosas que estamos viendo nosotros, el juicio, por ejemplo, tantas cosas que vienen en el mundo entero. Vamos a ver las enfermedades. Habrá peste, hambres en diferentes lugares, como estamos viendo, ¿cierto? Hemos venido conversando esa cosa. Ahora, por ejemplo, esta enfermedad que están haciendo en Asia, en China, ¿cierto? Este gripe que viene, ¿cierto? Ahora, anteriormente hubieron muchos gripes, pero aparecen cada enfermedades. Yo quise tomar este tema porque la ciencia están hablando muchos. Mejor que hablemos nosotros, ¿cierto? Que no hablen las piedras, porque los científicos están hablando de que algo puede ocurrir, alguna enfermedad que andan, ellos nos pueden ver más allá, pero a través de la Biblia muchos científicos cristianos que tenemos nosotros ven que con claridad más allá, ¿cierto? Pero nosotros podemos tener más claro a través de la palabra, porque vemos que el otro día se vio en el mundo entero, mostraron por la televisión. Los científicos calcularon que 100 segundos solamente queda para el tiempo apocalíptico. No sé si lo vieron por la televisión. Entonces se sacó el telón para mostrarlo al mundo entero. Se transmitió en la televisión. Los científicos dijeron que 100. Anteriormente faltaba 200 segundos, pero ahora 100 segundos que estamos al borde por los catástrofes, por los incendios, por tantas enfermedades, ¿cierto?, que están naciendo en estos tiempos. Estamos viendo tanto en migraciones también. La gente no está conforme, como sabemos que la gente es insaciable, ¿cierto? La gente, lo que tienen centroamericanos están
Están migrando todos de sus países, de sus naciones, de su territorio. La gente está saliendo abandonando su rancho que tienen ahí en Centroamérica y están yendo para Estados Unidos. Y los africanos yéndose a Europa, cruzando el continente en barco, y en barco están muriendo. Y en el Medio Oriente también están migrando la gente. Entonces están abandonando sus países. Yemen es una nación que están abandonando sus naciones ahí donde habían centros, donde tienen al lado, tienen tanta riqueza. Entonces están en problema, en conflicto las naciones, ¿cierto? Los chiitas con los sunitas, entonces tienen problemas, hay problemas étnicos en todas partes prácticamente. En África vemos en el Cuerno de África, Somalia exclusivamente que vemos en el Cuerno de África, ¿cierto? Ahí están la gente ahí mueren 25 niños al año de hambre. Y ahí mismo está Somalia y Etiopía. Ambos países que están en el Cuerno de África le decimos nosotros porque hay como un cuerno del continente, así como un cacho, como le decíamos nosotros, le decimos, ¿cierto? Y vemos que en Centroamérica también, donde no hay agua, centroafricano, donde Chad, hay muchos países también, Angola, ¿cierto? República Africana, todo eso. Entonces faltan agua, faltan comida, faltan la calor. Más de 40 grados. Nosotros estamos viendo el incendio también, ¿cierto? Algo, y derretimiento también en los hielos glaciales. Eso también es tan preocupante. Amén. Entonces estamos viendo, pero aquí al ver la palabra, y se puede decir muchas cosas de lo que está pasando, de la muerte, del asesinato, ¿cierto? De la cosa comúnmente se habla muchas cosas. Vemos entonces que dijimos, el origen del juicio, Dios envió a su Hijo para salvar a la raza humana, la raza caída, la raza perdida, la raza quebrada, ¿cierto? Pero como Dios con amor eterno te he llamado, esculpido lo tengo en las manos. Dios amó al mundo, de tal manera amó al mundo, pero cuando nosotros vemos hoy a los sellos de Dios, aquí vemos, ¿cierto?, que viene juicio. Con eso va a culminar el mundo entero, ¿cierto? Los que rechazaron a Cristo, obviamente los que rechazaron uno de los sistemas que en este tiempo, sistema que contra cristiano, antibíblico, antinatural, y entonces todo eso está permitiendo un sistema, ¿cierto? Ahora si vemos un poquito más, si yo avanzo en Apocalipsis 1, dice que el rollo y el cordero, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahora vamos a ver los sellos, ¿cierto? Vi abrir uno de los sellos en el número 6, Apocalipsis 6, dice que, y oí uno de los 4 seres vivientes decir, cuando con voz de trueno, ven y mira. Y en el número 6:2 dice que, y miré, y aquí un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco, y aquí una corona, y salió venciendo para vencer. Amén. Venciendo para vencer. Aquí están los 7 sellos. Algunos intérpretes entienden que la apertura del primer sello como comienza de los 7 años de tribulación, ese tiempo futuro de sufrimiento y juicio sin precedente que conduce a la segunda venida de Cristo. Amén. Vemos claramente a través de la palabra Apocalipsis 11:18,
Apocalipsis está lleno, por eso se le dijo el otro día, tiempo apocalíptico estamos viviendo 100 segundos. ¿Amén? Leamos un párrafo de 11:18. Miren lo que dice 11:18. 11:18 dice así. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los pequeños y a los grandes, destruir a los que destruyen la tierra. Entonces se le van a colocar un fin, todo tiene un fin. Como decíamos nosotros, los cielos y la tierra se desvanecerán o se desmoronarán, pero mis palabras no pasarán, ¿cierto? Tendrá consecuencias de cadencia, derretimiento. Las estrellas se conmoverán, como dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Los cielos se conmoverán. Entonces los cielos y la tierra se van a destruir, van a caer los meteoritos. Dice que pero su palabra permanecerá para siempre. Amén. Entonces vamos con él, dice que. Entonces, cuando vemos, miré aquí un caballo blanco, y el caballo blanco, aquí que no haya una confusión, que nosotros no podemos estar confundidos otra vez. El caballo blanco es el maligno, ¿cierto? Aquí lo voy a explicar bien. Viene para vencer, pero se le da un arco. Dice que miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y se le fue dado una corona, y salió venciendo para vencer. Amén. Aquí está hablando de que un reino que está para vencer, pero este reino va con un caballo blanco, y lleva un armamento, ¿cierto? Y está para vencer, y él es el que va a vencer, que le van a dar poder y dominio a este ser viviente, ¿ya? Es del caballo blanco. Mire, cuando vemos que el juicio de Dios, mire, cuando vemos uno de los 7 estrellas, vemos algunos, y como decía, algunos de esta forma lo interpretan diferentes interpretaciones, pero nosotros, vendrá tiempo difícil, que cuando la iglesia sea arrebatada, después del arrebatamiento, entonces vendrán, se desatarán estos sellos. Amén. Este sello que habla Apocalipsis, por eso decían que, pero la gente, el mundo no sabe de lo que va a pasar, pero nosotros vemos a la luz de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Ahora, está hablando de angustia, que aquí el caballo blanco va a salir para vencer, y se va a ser soltado el que le decimos nosotros el hombre inicuo, que va a salir venciendo para vencer, porque Dios, el Cordero de Dios, está estipulado por el Dios Todopoderoso, que le van a dar poder del cielo. Amén. Por medio de Jesucristo. Él va a tener la facultad, porque el juicio va a llegar después que la iglesia sea arrebatada, quitada de la tierra. Amén. Amén. Porque podemos entender que cuando vemos la angustia, que va a haber un término, ¿cierto? Todo va a haber un término. Daniel, vamos en Daniel un momento, retrocedemos, dejamos el marcador aquí, miren. Tenemos un marcador que se llama, mire, esto en la Biblia atrás. Cuando retrocedemos en Daniel, amén, que el Señor nos bendiga. En Daniel 9:27. Que el Señor nos bendiga, amén. Que Dios nos bendiga en este momento. Daniel 27 dice así. Ahora entendemos. Daniel 27 dice.
y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de sus abominaciones, vendrá el desolador, el anticristo, no sé cómo le llamen, hasta que venga el consumación, y de lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Le va a dar autoridad. Dios mismo permite que haya un fin, que haya una gran tribulación. Mire, confirmará su pacto con muchos. El que va a salir venciendo con caballo blanco, ¿cierto? Ese está hablando de aquí. Y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después de la muchedumbre de sus abominaciones. Vendrá el desolador. Entonces aquí está hablando de que en estos sellos, cuando entendemos nosotros, cuando la angustia que sufrirá, como dice el mundo entero, sobre Israel, sobre su pueblo Dios, porque ya la iglesia será quitado y Dios va a proteger una parte a su pueblo Israel. Por eso habla de la angustia. Han escuchado muchas veces uno cuando lee la Biblia la angustia de Jacob. Vamos a ir a Jeremías, ¿ya? Jeremías, aleluya. Que Dios nos bendiga, Jeremías. Jeremías 30, aleluya. Dios nos bendiga en esta hora. Jeremías. Por eso nosotros vemos a la luz de la palabra, ¿es necesario o no es necesario estar con Cristo? Como dijo, 37. ¿Es necesario venir a Cristo o no? ¿Es necesario estar aquí juntos? Nosotros estamos aquí juntos, ¿cierto? Por eso es que vamos a ver resultados. Dios está respondiendo porque la gente van a comenzar a llegar, porque algo Dios a través de su Espíritu Santo mueve a su pueblo, a su iglesia. ¿Amén? 9:7 dice así. O sea, 37. Mire lo que dice. ¿Lo tiene usted, mi esposa? Amén. Lea usted. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. ¿Sigo? Ay, no. Aleluya. Mire lo que vamos a ver bien, ¿ya? Dios siempre guarda a su pueblo, ¿no? Amén. Dios lo guarda de las enfermedades. Dios lo guarda de la gripe. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Amén. Entonces, miren lo que, pongamos un poco de atención, dice así. Como decía mi esposa, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. No habrá ese día entonces semejante. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Si viene un tiempo de angustia, ¿cierto? Cuando se levante, como le decíamos, el malvado, la maldad, o el anticristo, como le llamamos nosotros, a través de la palabra que el pueblo de Dios le llama anticristo, entonces dice que nunca ha habido semejante caso como ahora. Habrá una tremenda angustia para Israel, pero de ella será librado. Bueno, sabemos que va a haber toda esta angustia, ¿cierto? Pero Israel será librado, amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios nos proteja en estos tiempos, amén. Entonces el caballo blanco, estamos hablando del caballo blanco, ¿cierto? Daniel 12:1, cuando vemos Daniel 12:1, ahí mismo cuando dice Daniel 12:1, mire, cuando vemos a través de la palabra, vamos a Daniel 12:1, amén. Si alguien lo tiene,
Mire cómo estamos peritos ya para encontrar. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo ¿de qué? Tiempo de angustia, cual nunca se ha, desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo y todo lo que hayan escrito en el libro. Aquí, qué bueno estar con el Señor Jesucristo, con el Señor Salvador. Qué bueno venir cuando viene de joven los niños. Por eso es bueno traer a los niños en la iglesia, ¿cierto? Aunque ellos no estén desconcentrados, aunque estén pensando de otra cosa, de salir a jugar, es bueno traerlos. ¿Sabe por qué? Porque los niños van a quedar grabados dentro, aquí. Siempre van a quedar, la palabra de Dios van a quedar grabado lo que se está hablando, ¿cierto? Dice entonces, en aquel tiempo se levantará Miguel y el gran príncipe por parte de los hijos de su pueblo. Será tiempo de angustia, la cual nunca hubo en la gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo. El pueblo de Israel será librado si hay protección y nosotros seremos protegidos y librados. Por eso, antes del tiempo, nosotros, la iglesia, será sacado de esta tierra. Amén. Seremos sacados, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire y así estaremos. Ahora vamos a hablar de que Jesús viene pronto y estamos a la puerta, como la ciencia está hablando. ¿Cómo nosotros no podemos hablar de que el Señor viene pronto, que es un galardonador, que es la corona de vida, corona de justicia y todo lo que ellos me darán? Dice que no solo a mí, sino que a aquel que ama su venida. Así dijo el apóstol Pablo, ¿cierto? Segunda de Timoteo 4, ¿cierto? Cuando termina su carta, su mandato de darle instrucciones, pero nosotros también esperamos su venida. Aleluya, que Dios nos bendiga en esta. Vamos al número 3, dice que cuando abrió el segundo sello, el número 3 ahora, ¿amén? ¿Lo tienen todo ahí, su Biblia? Amén. Dice, y miré, he aquí un caballo, y mire, y cuando el número 3, y cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Amén. Mire lo que dice, el número 4, y salió otro caballo, este es el segundo caballo, ¿ya? Ver, caballo, este es caballo Bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Amén. Entonces, la gran tribulación, a unos y otros consideran como principio juicio de Dios hacia el fin del mundo. Los juicios de Dios se revelan en serie, mire, sucesiva. La primera serie de los 7 sellos, como decíamos, estamos leyendo el capítulo 6. La segunda es como 7 trompetas de juicio, amén. Y cuando vemos Apocalipsis 6:2, el caballo blanco y después el caballo bermejo, el segundo caballo, ¿ya? Sobre este sistema, el futuro gobernante mundial que comenzará su actividad. Eso es más correcto. ¿Me están entendiendo, cierto? Y comenzará su comienzo, al comienzo de los últimos cielos, 7 años, y el Dios, a él, Dios le permite engañar a todos los que se pongan a Cristo, su victoria inicial. Amén. La gente está siendo engañada en este momento, preparado, ¿cierto? La gente está haciendo por el sistema, muchas veces tenemos que quedar bien claro, por la antinaturaleza que se está realizando, por ejemplo, del aborto, por ejemplo, ¿cierto? El aborto, nosotros sabemos que el aborto es un asesinato, ¿cierto? Entonces hay muchas cosas que
que quitará la paz de la tierra, dice, está diciendo aquí, amén. Vamos. Cuando abrió el segundo sello, dice que vio y ser evidente que decía, ven aquí, a sí mismo, el caballo bermejo, y que lo montaba fue dado de quitar la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio gran espada, amén. Quitará la paz de la tierra, comenzando en el segundo jinete. Son personificaciones, así que el jinete del caballo blanco pudiera simbolizar, ¿cierto? Simplemente representar la conquista. Aquí hay una conquista, ¿cierto? Hay una conquista de que de este caballo, del caballo bermejo, quitará la paz de la tierra. Qué tremendo. O sea que no va a haber paz. Muchos dirán paz y paz y paz, no va a haber paz. Amén. Entonces este caballo bermejo y su jinete representa la guerra y la muerte, violencia. Eso significa, amén. Porque dice caballo bermejo, el cual montaba el poder de quitar la paz y el que lo montasen unos a otros, y se le dio la gran espada. ¿Amén? Que Dios permitirá al derramar su ira sobre el mundo entero. Amén. Va a ser permitido. Todo es permitido por Dios, ¿cierto? Todo lo que hace el hombre si niega que volverse ateos, es permitido a Dios. Dios lo permite, ¿cierto? Dios tiene un libre albedrío, ¿cierto? Sabemos eso claramente, ¿cierto? El hombre elige. Nosotros hemos elegido gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que hemos decidido de estar oyendo esta palabra. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Zacarías 1:8 dice, Zacarías 1:8, el Antiguo Testamento, profeta de los menores, amén. Mi esposa es buena para encontrar a los profetas menores, porque le gusta mucho hablar de los profetas menores, amén. Que el Señor nos bendiga. Zacarías 1:8. Sobre lo que estamos hablando ahora, quise tocar este tema porque lo que está ocurriendo en la televisión, nosotros vemos tantas cosas en la televisión, vemos por todos lados. No sé si lo tiene mi esposa. Amén. Lea a mi esposa esto. Lea. Zacarías 1:8. A ver. Lea. Vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mitos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Amén, hasta ahí. Mire, está hablando del caballo bermejo, caballo, jinete, alazanes, ¿cierto? Nosotros hemos escuchado caballo alazanes. Nosotros hemos escuchado en el campo muchos caballos alazanes, ¿cierto? Entonces, Dios permitirá al derramar su ira, ¿cierto? Zacarías está hablando. La tribulación será un tiempo de violencia, homicidio y guerra. Eso es lo que habla, ¿cierto? De homicidio, de guerra, está hablando el caballo bermejo. Amén. Quitará la paz. Se quitará la paz, dice. El número 5 dice, cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Otra vez, ¿se dan cuenta que en la Biblia dice, ven y mira cuando le dicen? En el primer caballo, en el segundo caballo decía, ven y mira. Y luego dice aquí, cuando abrió el tercer sello y el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y
he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía en la balanza en la mano. Amén. Caballo negro. Un caballo negro, el caballo negro y su jinete simbolizan un gran hambre, ¿cierto? Hambre. Y sabe una de las cosas, no sé si escucharon en la televisión, en la noticia, yo no, porque siempre estoy viendo en la noticia, pasa viendo televisión nomás, no televisión nomás, pero que se estaba hablando, Chile es un país de 74% de adultos, ancianos, de obesidad. ¿Amén? Y obesidad mórbida, sabiendo que en otros países la gente no tiene que comer. En otras naciones no hay nada de comida, pero nosotros al ver que Chile está demasiado bendecido, amén, Chile está colmado de bendición para vivir 74% de obesidad, ¿cierto? Mire la estadística, y nosotros, aún cuando hubo estas devastaciones de protesta, y aún Chile en Sudamérica estaba ocupando el primer lugar. ¿Amén? O sea que nosotros estamos requete bendecidos. Amén. Estoy hablando del caballo negro, entonces un caballo negro simboliza, ¿cierto?, un gran hambre, amén. Vamos a leer Jeremías 4, amén. Vamos a leer un momento Jeremías 4. Jeremías 4. Aleluya, que el Señor nos bendiga en esta hora. Jeremías 4. ¿Está aburrido o no? ¿O no? Si están entendiendo. Amén. Al entenderlo, que es una tremenda bendición. Jeremías 4, 26, 28. 26, 28, mire lo que dice. 26 al 28. A ver, mi esposa, vea mi esposa. Miré, y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé, y no me arrepentí, ni desistiré de ello. ¿Sigo? Hasta el 28 no me voy a con eso. Amén. Aleluya. Que el Señor nos bendiga, ¿ven? En su palabra. Entonces lo que estaba leyendo mi esposa es tremendamente. Pero vemos el favor de Dios hacia su pueblo, hacia el pueblo de Israel. Nosotros vemos aquí literalmente que a través de la palabra habla, donde Jeremías acaba de leer mi esposa, que escasearán, ¿cierto?, los artículos de primera necesidad, y su precio será extraordinariamente alto valor. Habrá hambre en todo el mundo, y ahora vemos, habrá terrible hambruna, ¿ven? Y cuando dice que, amén. Y cuando vemos el 6, y oí una voz de en medio de 4 seres vivientes que decía: Dios libra de trigo 2 libras de trigo, 2 libras de trigo, de un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañe el aceite ni el vino. Amén. El vino se refiere al árbol de olivo,
y el jugo de uva, los cuales no sufren tanto daño por la sequía en este gran día, ¿cierto? Amén. Y con el grano, pero no lo dañe, dijo el Señor, aunque han ocurrido hambruna a lo largo de la época de la iglesia. ¿Ha habido hambre en la iglesia? Sí. En Jerusalén había hambre también. Amén. Y esto nos causa a nosotros despertar de la iglesia. Amén. Usted puede despertar en estos momentos que dónde estamos nosotros, en qué nivel estamos en el Señor. Y qué es lo que le espera el futuro a los hombres de la tierra. Por eso está diciendo, ay, ay, ay. Por eso hay mucho ay en la tierra. Amén. Por eso es necesario preocuparse de nuestros vecinos, de predicarle en el colegio, en las universidades, en el trabajo,